Estamos nuevamente aquí, hermanos, viendo acerca de la vida de este profeta Elías, que está registrado básicamente en el libro de Reyes del Antiguo Testamento. Es básicamente el estudio, se trata acerca de cómo nosotros, así como el profeta Elías, podemos también vivir una vida fuera de nuestra zona de confort, fuera de nuestras cosas, de nuestra complacencia, fuera de las cosas buenas, o no podríamos decir de las cosas buenas, fuera de las cosas que estándonos más tranquilos, sino más bien con valentía, ¿verdad? Podemos nosotros enfrentar o poder ver las cosas y poder de alguna manera no cambiar la mentalidad de las personas, pero sí tener la facultad de poder cambiar el corazón de las personas para que puedan ellos también ver a Dios, así como nosotros no lo vemos físicamente, pero sí lo podemos sentir a través del Espíritu Santo. Hasta este momento nosotros hemos visto cómo el profeta Elías se había enfrentado tanto al rey Acab como a la reina Jezebel, y con valentía él declaró que a través de él Dios iba a dejar que no lloviera, una sequía por un tiempo, ¿verdad? Por un buen tiempo, que no caería lluvia y que no caería rocío en toda la tierra de Israel. La semana pasada habíamos visto cómo a través del profeta Elías, Dios había proveído para una mujer que no era ni siquiera del pueblo de Israel, sino era una mujer sidonia, y que a través del profeta no había faltado ni el aceite ni el vino ni el aceite ni la harina para fabricar el pan que ellos necesitaban de manera diaria. En esta mañana nosotros vamos a ver brevemente cómo es este contexto, ¿verdad? De esta historia del día de hoy. En ese sentido, que Dios ya le había bendecido, ¿verdad?, al profeta Elías y a esta mujer con el alimento diario. Ahora este evento siguiente es instructivo. Mientras que Dios cuidaba del hogar de la viuda, el hijo de esta señora sufrió una enfermedad y murió. La madre pensó que quizás ella había pecado y que la muerte del niño era un castigo que estaba siendo enviado a través del profeta Elías. Por su parte, Elías no comprendía lo que estaba pasando con el niño, ¿verdad? Pero eso no le detuvo a Elías a interceder en oración. Él no se dedicó simplemente, como le decía, ¿verdad?, viviendo una vida fuera de confort, no solamente diciendo, bueno, hay que resignarnos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay nada más que hacer. No, en verdad, él no se detuvo en eso, él siguió y él intercedió en oración a Dios, en quien Elías confiaba. Y en ese sentido, ¿verdad?, fue de esa manera que Dios escuchó las oraciones de Elías y devolvió la vida al niño. Esta mañana, hermanos, eso es lo que es básicamente el resumen de esta historia, pero veamos en detalle los pasajes bíblicos de esta historia para que nosotros aprendamos más del Señor en la manera como Él actúa y la manera como Él quiere que nosotros actuemos fuera de nuestra zona de confort, orando intercesoriamente por medio de la oración, y así podemos nosotros hacer ver a otras personas el Dios que vive, el Dios a quien nosotros servimos. Hermanos, me acompañan en oración, por favor, en esta mañana. Señor mío, gracias por esta mañana, Padre Santo, gracias por el estudio bíblico que tú nos das, Señor. Gracias, mi Señor, por tus palabras, Señor. Gracias, mi Señor, por los ejemplos que tú nos has dado en la Biblia, Señor, para aprender más de ti, para poder aplicar, Padre Santo, todas estas cosas que tú nos enseñas en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, en nuestra madurez espiritual para aceptar la prueba que puede venir en nuestras vidas también, Señor, ¿por qué no? Y para que en las pruebas, en las dificultades, Señor, tengamos esta oportunidad, Padre, de poder confiar en ti. Y también, Señor, poder orar por alguien que también esté pasando alguna dificultad, Señor. Tener una oración, ruegos, Señor, y una oración sincera, Padre Santo. Seamos esos guerreros de oración que tú quieres de nosotros, Señor. Y también permítenos, mi Señor, que seamos oradores y que oremos de manera constante y persistente, Señor. Porque tú, Señor, tú escuchas la oración,
del justo, Padre amado. Y te pedimos esta mañana, Señor, que tú nos alumbres, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, para que nos digas qué es lo que nos debemos hacer de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el justo. Amén. Hermanos, nosotros vayamos a ver en Primera de Reyes, es el capítulo 17, el Primero de Reyes, capítulo 17, y ya como se dice, ¿verdad? Terminando este capítulo, que es un capítulo muy, muy emocionante, hermanos, que tiene una, ¿cómo se dice? Es una montaña rusa de emociones. La semana pasada que habíamos visto los versículos del 14 al 16, terminó con una nota saltante, ¿verdad? Puesto que Elías, confiando en el Señor, también hizo con que esta mujer confiara en Dios, ¿verdad? Que Él proveería del alimento diario. Y en ese sentido, ¿verdad? Justo cuando ya parecía que las cosas volvían a la normalidad, bueno, sentido, dicho sea de paso, ¿verdad? No hay nada que sea normal. A veces también nosotros pensamos, ¿verdad? Que ya quisiéramos que esta pandemia termine para que volvamos a la normalidad, pero hermanos, ¿verdad? Si queremos llegar a lo que era nuestro normal antigua de hace unos años, es porque quizás no hemos aprendido nada de esta pandemia. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Disculpen. La vida, a pesar, ¿no? Que ya todo estaba llegando a algo más estable, la vida se vino abajo para esta mujer. Su hijo se enfermó de manera muy grave y de manera repentina. No solamente fue grave, sino que fue algo tan repentino y luego experimentó, bueno, ustedes que son papás, ¿verdad? Padres, y ella experimentó ese horrible momento en el que su hijo dejó de respirar y la vida abandonó su cuerpo. La viuda pudo haber pensado que sus problemas ya habían terminado porque mantuvo al siervo de Dios en su hogar, pero aparentemente esta enfermedad fue de manera tan repentina que el niño murió rápidamente, así que quizás para Elías no había ninguna oportunidad de orar por su recuperación. La muerte repentina de su hijo habría sido un doble golpe para la mujer. En primer lugar, nadie quisiera tener una pérdida de un hijo, ¿verdad? Eso es un golpe muy fuerte. Y segundo, hermanos, también yo diría, ¿verdad? Que es un segundo golpe para esta mujer que siendo viuda, ella tenía la única esperanza que tenía en su hijo para el futuro, puesto que su hijo al crecer, él podría cuidar de ella cuando ya el niño sea adulto. Pero a veces, hermanos, nosotros, en medio de todas estas circunstancias, nosotros necesitamos ver las pruebas y las dificultades que se nos presentan, quizás, hermanos, como oportunidades para profundizar nuestra confianza en Dios. A veces nosotros podemos volvernos autosuficientes. ¿Se acuerda que eso lo vimos en el estudio anterior, la iglesia que Jesús quiere de nosotros? Que a veces podemos volvernos autosuficientes con nuestras propias poderes, diría yo, con nuestro poder financiero, con nuestro poder físico. Podemos volvernos autosuficientes, podemos volvernos egocéntricos, como dicen aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Podemos volvernos autocomplacientes, ¿verdad? Que a veces ya dicen, ya no quiero nada más, no, ya no necesito ayuda de más. El apóstol Pedro recordó a sus lectores que no debían ver las pruebas como algo inusual. En primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y eso es una pregunta que podemos nosotros hacer. ¿Cómo demuestra la viuda respuestas comunes a las dificultades y tragedias? ¿Qué demuestra las respuestas de la viuda ante la muerte de su hijo? Hermanos, hermanas, esa es una situación muy crítica, hermanos, que también en algún momento también ha afectado a nosotros que somos de Cristo, y también a veces, hermanos, podríamos haber respondido como la viuda de Sarepta a una tragedia semejante. La primera cosa que hizo la mujer
fue arremeter directamente a Elías. La viuda se volvió primero contra Elías, le dice, ¿qué tienes contra mí, hombre de Dios? O como dice nuestra versión, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Le estaba increpando, le estaba diciendo que le estaba echando en cara, oye, tú que me has ayudado a confiar en este tu Dios, varón de Dios, mira cómo está pasando esto. A veces, hermanos, aquí, de alguna manera, indirectamente, nosotros o las personas, podríamos nosotros indirectamente estar echando la culpa a Dios por las cosas, por alguna circunstancia, por alguna dificultad en las vidas. Pero ¿por qué? A veces las preguntas no tienen respuesta, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Verdad? ¿Por qué justo ahora? Y a veces en tanta conmoción y desesperación, ella se volvió contra Elías, ¿verdad? Y a veces también nosotros podemos ver pasajes bíblicos que hablan acerca de que como al primer dificultad, a la primer problema, siempre el pueblo de Dios ha estado increpándole a Dios a través de sus mensajeros. Un pasaje que recuerdo muy fácilmente, ¿verdad? Es en el libro de Éxodo, capítulo 14, cuando el pueblo de Israel ya había sido liberado y había salido de Egipto y se enfrente de ellos tenían la vastitud del Mar Rojo y detrás de ellos el ejército egipcio corriendo tras ellos para capturarlos. El pueblo dijo a Moisés de manera sarcástica, dicho sea de paso, le dice, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto? Hermanos, a veces son respuestas, ¿cómo se puede decir? A veces que salen de nuestro propio ser y a veces no nos damos cuenta que estamos increpando a Dios, que estamos echándole la culpa a Él. Y luego tenemos otra respuesta, ¿verdad? De la mujer viuda. Con su segunda respuesta, con su segunda pregunta, ella se estaba echando la culpa ella misma. Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo, ¿verdad? Como dice esta versión, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Quizás esta mujer no lo dice el pasaje, pero quizás esta mujer ya se habría echado la culpa de la muerte de su esposo, ¿verdad? Y ahora viene también que ahora su hijo se muere. Entonces, a veces también nosotros tendemos a culparnos a nosotros mismos cuando viene la tragedia, cuando vienen las dificultades. Bueno, es cierto, hermanos, que hay situaciones en nuestras vidas que pueden pasar a raíz de nuestras propias acciones, hermanos, porque como dice en Gálatas, creo que está en Gálatas capítulo 5, déjenme buscar. En Gálatas capítulo 5 dice que no os engañéis a vosotros mismos, ¿verdad? Porque dice todo lo que sembrasteis cosecharéis. Es algo así, ¿verdad? Pero no me acuerdo qué pasaje es. No, yo creo que está, si no está en el Gálatas 5, debe estar en Gálatas 6. Pero yo les dejo a ustedes como tarea, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo nos dice que no os engañéis a vosotros mismos. Entonces, siguiendo con el estudio, hermanos, vemos ahora, esa es la segunda opción, ¿verdad? O la segunda respuesta que muchas personas, tanto usted, y a veces, ¿por qué no decirlo, verdad? Tanto yo como usted, podemos quizás decir o pensar de que es producto de nuestra iniquidad, cuando realmente también puede ser producto de que estamos viviendo en un mundo caído y hay propensidad a que pasen estas tragedias. A veces, hermanos, también cuando experimentamos dificultades, y eso también es algo común, ¿verdad? Tendemos a concentrarnos en nuestras circunstancias. Y eso, hermanos, es muy, muy grave, muy, muy peligroso, hermanos, porque eso puede desviar
nuestra atención del Señor y provocar un aumento del dolor en forma de desesperación, en forma de enojo, en forma de resentimiento, en forma de envidia, en forma de culpa. Hermanos, no dejemos también que estas dificultades nos alejen o desviemos nuestra mirada de nuestro Señor. Como él dice en el Salmos 34, cuando el salmista le dice, ¿verdad? No debo alejar mi mirada a ti. El día que temo, dice, ¿verdad? Es cuando yo miro a ti, dice el salmista. En ese sentido, hermanos, también podemos ver, aquí está, perdón, disculpen, Salmos 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. En vez nosotros de mirar las circunstancias, miremos a Jehová y él nos librará de nuestros temores. Pero Dios, aquí en este pasaje, pero Dios tenía algo que decirle a la viuda de Sarepta. Dios quería mostrarle algo sobre sí mismo, algo sobre su naturaleza. Pronto aprendería a conocer a Dios como su libertador. Su sufrimiento más profundo fue una oportunidad para confiar en Dios y presenciar su poder. Cuando parece que todo está perdido, estamos en una posición perfecta para volvernos a Dios y descubrir que Él es la respuesta a las preguntas que no tiene una respuesta terrenal. Él puede responder a las preguntas que no hay ninguna otra respuesta. Vemos ahora en el versículo 19, aquí podemos ver la reacción de Elías. Elías parecía haber prestado poca atención a la reacción de la viuda, no en el sentido negativo, sino en un sentido positivo, ya que él no se tomó personalmente lo que ella dijo. ¿Cuántos de nosotros nos habríamos sentido ofendidos de que si algo le pasara a alguien que todavía está en el camino de creer al Señor, nos increpe y nos diga, mira lo que hizo tu Dios? Mira, yo pensé que esto no le pasaba a los cristianos. Yo apenas estoy empezando a creer en el Señor y mira, me viene esta tragedia. Vete de aquí, tú no eres. Y a veces nos sentimos nosotros ofendidos y nos gusta ese pasaje, hermanos. ¿Cómo nos gusta ese pasaje que dice que sacudas el polvo de tus zapatos, ¿verdad? No, hermanos, no, esa no fue la actitud de Elías, como vemos aquí en este pasaje. Él no se tomó personalmente lo que esta mujer le había acusado, injustamente dicho sea de paso, pero él puso sus necesidades espirituales y emocionales por encima de las suyas, porque Dios ya había moldeado su actitud. Entonces, Elías, sin ofrecer una respuesta a las cosas que la mujer estaba hablando, él le dice, dame acá a tu hijo, dice el versículo 19. Entonces, él lo tomó de su regazo. Vemos aquí que ni siquiera la mujer se lo dio. Imagínense el estado de la mujer, ¿verdad? Que ahora ella estaba mourning, es como se dice que ella lista para velar a su hijo. Entonces Elías agarró prácticamente al niño del regazo de su madre y lo llevó a su aposento, a un cuarto alto donde él tenía, y lo puso sobre su cama. A veces, hermanos, también nosotros, ante las dificultades de la vida, ante las tragedias, ante las cosas que pueden pasar a muchas personas, y por qué no a nosotros mismos, a veces, hermanos, hermanas, yo diría, ¿verdad? Suena una palabra fuerte, pero a veces nosotros pecamos en querer ser espirituales y querer nosotros decirles palabras cuando realmente no es el motivo, no es el tiempo adecuado para que nosotros abramos nuestra boca. Quizás, hermanos, la mejor respuesta en tiempos de angustia, en tiempos de situaciones tan difíciles que les puede pasar a muchas personas, quizás en esos tiempos la mejor cosa que podemos hacer
Son dos cosas. Uno, Orar. exactamente, hermana. Orar y quedarnos callados, Roberto. Amén. Gracias, hermana. Son las dos cosas, ¿verdad? Mantener nuestra boca cerrada. No responder a las posibles ofensas que puedan venir en contra de nosotros. No responder ni decir, bueno, resignémonos, es la voluntad de Dios, hermanos, no. Primero, como dijo hermana María Pérez, mantener nuestra boca cerrada. Y segundo, hermanos, segundo es nosotros orar. Orar, pero una oración ferviente, hermanos, hermanas, con ruegos, con súplicas. El apóstol Pablo nos dice, es como también hemos aprendido hace unos meses atrás, en Primera de Timoteo, capítulo 2, empieza el versículo 1 diciendo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador. Entonces, hermanos, la primera respuesta es la oración. Elías entró en el sufrimiento de la viuda y él se unió a ella en su dolor. Tampoco Elías, hermanos, entendía el significado de este acontecimiento. Podemos notar aquí en estos versículos 20 al 21, Elías no entendía también qué estaba pasando. Él no sabía qué estaba pasando. Sin embargo, él llevó el problema a Dios, clamando al Señor en oración. En oración dice, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Simplemente para Elías no tenía sentido que el Señor proveyera milagrosamente comida para los tres y luego permitiera que su hijo muriera. Esta franqueza de Elías expresada en esta oración demuestra cuán profundamente él habría crecido en esta relación con Dios. Él entendía que no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37 nos dice que porque nada hay imposible para Dios. Pero como profeta de Dios, Elías debía haberse sentido que Dios quería que él hiciera algo. En ese sentido, ¿verdad? Él pidió algo que es imposible. Podemos decir esto, hermanos, también porque en las Escrituras, esta sería la primera oportunidad, la primera vez que se registra una resurrección, de que alguien haya vuelto a la vida. En efecto, pero Elías, él sabía que eso era posible, que no era imposible que alguien fuera traído a la vida, porque en Hebreos 11 Hebreos 11, dicho sea de paso, es el capítulo de la fe. En Hebreos 11 habla con detalle acerca de la vida de Abraham, de la fe que tuvo Abraham, y esa fe que tuvo dice en el versículo 19, acerca de entregar. Y ¿cómo se dice? Tenemos dice en Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Lo que dice este versículo de Hebreos, dice que Abraham estaba convencido de que si al entregar a Isaías como sacrificio a Dios, él estaba convencido de que Dios tenía el poder de devolverle la vida a su hijo Isaac si era necesario sacrificar su vida por él como Dios lo estaba pidiendo. Y aquí podemos ver ahora que al clamar a Dios, Elías habló por la viuda, él planteó las preguntas que la atormentaba, rogó por la ayuda que necesitaba, demostró las únicas dos cosas que se necesitan para ser un gran guerrero de oración. ¿Qué usted necesita para ser un guerrero de oración? ¿Tener bonitas palabras?
pronunciar bien, memorizarse pasajes bíblicos, ayudan, hermanos, hermanas. Eso es bueno, no digo que sea malo, pero hermanos, hermanas, para ser un guerrero de oración necesitamos compasión por alguien necesitado y necesitamos fe en que Dios puede obrar en la oración. Elías era milagroso. ¿Podríamos decir que Elías era un hombre milagroso? No, hermanos, hermanas. Elías fue un hombre común y silvestre como muchos de nosotros. En Santiago, capítulo 5, versículos del 16 al 18, déjenme ver si lo tengo aquí. Dice la segunda parte del versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. En la Nueva Versión Internacional dice que Elías, en el versículo 17, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Hello. Elías no era un hombre milagroso, no era un hombre que poseía poderes especiales. Él era como usted y como yo, como dice en esta versión. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y dice, y oró, que dice, fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, hermanos, ¿por quién estamos nosotros intercediendo? ¿Estamos nosotros orando fervientemente por la necesidad de alguien más? ¿Por quién está orando usted en este momento? Eso es una pregunta personal, no necesita que usted la responda. Pero sí, hermanos, respondamos nosotros de manera individual. Ahora nosotros podemos ver que las respuestas de Dios a nuestras oraciones fervientes pueden llevar a otros a volverse a Él. Y en ese sentido, la oración de Elías llegó al cielo. ¿Cómo podemos saber que la oración de Elías llegó al cielo? Porque dice el versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías, ¿y qué más? El alma del niño volvió a él y revivió. Si bien es cierto, la oración de Elías demostró el poder y la eficacia de la oración, lo más importante que debemos anotar aquí, hermanos, es que Dios fue el que escuchó y Dios fue el que respondió la oración del profeta. Podemos nosotros decir, ¿verdad?, que la oración tiene poder, pero más poder tiene quien escucha la oración y hace conforme a su voluntad, quien es nuestro Señor. El Espíritu Santo movió al escritor del libro de Reyes, específicamente, nótese que cómo termina este versículo 22, que dice, revivió. ¿Para qué, hermanos? Es algo muy particular acerca de esta última parte de que dice, y el niño revivió, para evitar cualquier oportunidad de dudas de que el niño quizás habría estado inconsciente, de que quizás habría desmayado por estar deshidratado, por una alimentación deficiente. No, hermanos, el niño murió. Eso no quepa ninguna duda. Por eso que dice, y revivió. En otras palabras, volvió a la vida. El profeta, aquí vemos también que él no tardó en llevar el hijo a su madre. Tomando luego Elías al niño, dice el versículo 23, lo trajo del aposento a la casa. Es como dice, como se ve en el dibujo, ¿verdad? En la ilustración. Él vivía en el segundo piso, bueno, en el techo, dicho sea de paso, ¿verdad? Pero la casa estaba debajo. Su cuarto, su aposento estaba en lo alto. Dice que lo bajó y lo trajo del aposento a la casa. Elías no le dijo, mira lo que hice, ¿verdad? Mira mi poder, mira que soy milagroso. No, hermanos, hermanas. Simplemente dijo, mira, tu hijo ve. Esta palabra ya la hemos visto en el Nuevo Testamento, en el estudio pasado, hermanos, cuando la palabra de Dios dice mira, no solamente se refiere a nuestro sentido de los ojos,
se refiere a todos nuestros sentidos, ya sea que usted tenga 5, ya sea que usted tenga 6, o ya sea que solamente tenga un solo sentido. Mira, tu hijo vive. En otras palabras, experimenta, observa, mira, tu hijo, ¿qué dice? Vive, había muerto, pero ahora está vivo. Este es acá algo muy importante, hermanos, porque ¿cuál es la respuesta inmediata de la mujer? ¿Cuál es la respuesta inmediata de la mujer? Ahora conozco que tú eres varón de Dios, eres el enviado del Señor, y que la palabra de Jehová, ahora estaba ella mencionando el nombre de Dios. Yo creo que esta es la primera vez que la mujer estaba nombrando el nombre de Dios, y dice que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La respuesta de Dios a la oración de Elías llevó a la mujer a reconocer al Señor como Dios verdadero. Ahora, hermanos, hermanas, esta confesión de la mujer tiene connotaciones también para nosotros, hermanos, hermanas. ¿Por qué? Porque en esencia, la mujer confesó que creía en el Señor Dios de Israel, porque Él levantó a su hijo de entre los muertos. Esta realidad de la resurrección, hermanos, hermanas, tiene sus raíces en la fe en un Dios vivo. Hermanos, y creer en la resurrección no es solamente para los cristianos espirituales, o para los cristianos que ya están maduros, hermanos, hermanas. Es la creencia básica de todo cristiano, como el pastor nos mencionó en su sermón del servicio de Domingo de Resurrección. La resurrección de Jesucristo es la doctrina del cristianismo, la básica doctrina del cristianismo. Nosotros no creemos en un Dios muerto, nosotros no creemos en un Dios crucificado, nosotros creemos en un Dios que ha resucitado y que ahora está sentado a la diestra de nuestro Señor Padre. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vemos aquí ahora ¿cómo se puede decir? Estas palabras de aquí, cómo nosotros vemos que esto apunta a la resurrección de nuestro Señor. ¿Se acuerda que le dije el versículo 23, que notemos lo que dice? Mira, cuando nosotros miramos y cuando nosotros creemos, cuando nuestros ojos son abiertos a través del Espíritu Santo, no queda otra cosa más que creer en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es verdad, como dice la misma mujer, la viuda de Sarepta, porque la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Quizás más personas a nuestro alrededor llegarían a la fe si nosotros, hermanos, como Elías, nos atreveríamos a pedirle a Dios lo imposible. Podemos atrevernos, hermanos, podemos salir de nuestra zona de confort y podemos nosotros orar fervientemente de manera que nosotros podamos interceder por la necesidad de alguien más. Cuando oramos, hermanos, Dios responde, y cuando Dios responde, lo señala a Él. Y como finalizar, hermanos, sirvamos a Dios a través de la oración para ver la fe renacer en nosotros mismos y también la fe nacer en alguien más. Gracias, hermanos, y tenemos ahora comentarios, preguntas que usted quisiera hacer. Roberto, la pregunta número 5, Ok. que dice, ¿conoce a alguien que necesite que oren por él o por ella? Ajá. Aquí lo tengo, ¿sí? Sí, Roberto, como ustedes saben, mi familia, mi hermano perdió a su hijo y pues
sí, seguimos pidiendo oración por ellos, por mi cuñada y por él especialmente. Y pues esa es nuestra oración como familia, y también les sigo pidiendo a ustedes como hermanos en Cristo que sigamos orando por ellos porque ellos no han podido seguir adelante. No pueden salir, no pueden salir de esto. Yo sé que es bien pronto, pero no hay palabras para hablar con ellos, no quieren hablar con la familia, ellos están en su propio mundo, mi cuñada y mi hermano. Entonces, pues nomás, como a mí nomás me queda orar, pero les pido a ustedes como hermanos en Cristo que me apoyen en oración para con ellos. Sí, hermana, gracias. ¿Alguien más, hermanos? Sí, ¿no? Entonces terminemos con un pedido de oración. Si usted, alguien que nos quisiera despedir en oración, por favor. Sí, Roberto, yo oro. Gracias, hermana. Padre nuestro que está en el cielo, la tierra y en todo lugar, en esta mañana, bendito Padre, venimos ante su presencia dándole la honra, la gloria, las gracias, Señor, por este día que nos ha permitido, Señor, escuchar su santa palabra, bendito Padre. Gracias, Señor, por nuestro hermano, Señor, que trajo el estudio en esta mañana, Señor. Que usted lo siga bendiciendo, lo siga cuidando, lo siga dando esa sabiduría que solamente viene de usted, Señor. Gracias porque lo usa grandemente, bendito Padre. Gracias también, Padre bendito, por mis hermanos, Señor, que se han podido conectar en esta mañana, Señor, y aún los que no se han podido conectar, Señor, que usted esté con ellos, usted sabe por qué, por cualquier sea la necesidad que tengamos en estos momentos, Señor, que usted la suple. En esta mañana, Padre Santo, yo le doy las gracias, Señor, por mi familia, Señor, que aún ha tenido misericordia con nosotros. Gracias, Señor, por eso, y por mi hermano y por mi cuñada, Señor, que usted los siga bendiciendo y los siga cuidando y los siga fortaleciendo cada día más, Señor, en esta pérdida que han tenido ellos. Gracias, y también como familia, bendito Padre. Gracias por todo lo que has seguido haciendo en esas vidas, bendito Padre, y que un día, Señor, ellos reconozcan que todo tiene un propósito, bendito Padre. Sí, gracias le damos gracias le damos, Señor, como hermanos en Cristo en esta mañana, y que usted esté con nosotros, Señor, el resto de este día, Señor. Síganos guiando, bendiga a la siguiente hora, Señor, bendiga al pastor que traerá la palabra, bendito. Sígalo bendiciendo, sígalo cuidando y sígalo fortaleciendo, pero especialmente sígale dando esa sabiduría. Gracias por todo lo que nos ha dado, Señor, y por lo que nos va a dar, porque todo se lo pido y se lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Gracias, Roberto. Nos miramos pronto. Sí, gracias. Adiós. Adiós, Roberto.